Sí, gracias, Cari. Pues empezaremos, chicas. Retomo un poco de lo que vimos hace 15 días, porque si no, luego como que se nos olvida. Recordamos que estamos viendo los estudios de Juan, del Evangelio de Juan. Y en el estudio anterior que vimos Juan 8, del 21 al 30, se trató, el título fue Morir en tus pecados. Y recordemos que vimos que cuántas decisiones equivocadas tomamos constantemente por no tener los principios de Dios bien puestos en nuestra vida, ¿sí? Y por no poder o no querer seguirlos. Y vimos el ejemplo de Adán y Eva, de Moisés, de Aarón, de Salomón, entre otros, ¿no? Y vimos también que Jesús hizo muchos milagros, muchas señales, dio muchas enseñanzas y que aún así su pueblo lo rechazó. Lo rechazó y no solamente lo rechazó, lo crucificó. Entonces, como la evidencia a favor de Jesús, pues era muy grande, así como también lo es ahora. Y no hay excusa para rechazarlo, ¿sí? Para no creer. Y con el título de ese estudio que vimos precisamente es eso, ¿no? El que escucha el Evangelio y lo rechaza, irá a condenación. El que rechaza a Cristo morirá en sus pecados, como vimos en el estudio anterior. Y vimos que había 4 maneras de estar condenados a morir en nuestros pecados. Y uno era la justificación propia. Siempre nos creemos muy buenos y que realizamos muchas buenas obras, pero sabemos que la salvación no es por obras. No se salva por justificación propia, como sentían los fariseos, que ellos eran muy buenos, ¿verdad? Y que cumplían perfectamente la ley. También vimos que otra de las causas, pues es el mundanismo. Cuando vivimos por las cosas de ese mundo, cuando estamos siguiendo las filosofías de ese mundo y que el mundo pues rechaza a Jesús, que las opiniones del mundo siempre son egoístas, erróneas, falsas. Entonces, es otra de las causas por las cuales podemos tener esa condenación. Otra que vimos es la incredulidad. Ujú. Jesús les estaba hablando a su pueblo, diciéndole quién era Él. Yo soy el que soy. ¿Y qué pasaba? Ellos no creían en Él, ¿sí? Y no tenían ese corazón dispuesto a creer. Era su corazón endurecido, no querían creer en Él. Era un rechazo constante, persistente. Y el otro punto que vimos que trae a condenación, pues es la ignorancia voluntaria. Ujú. A Jesús le estaban preguntando, ¿quién eres? Él ya se los había dicho, él ya había dado suficiente revelación de quién era, pero no entendían. Y más que no entender, no querían entender. ¿Y qué pasó? Pues se condenarían a morir en sus pecados. Y hoy continuaremos con ese capítulo de Juan, Juan 8, pero veremos los versículos siguientes, que es Juan 8 del 31 al 36, si les parece. Si abren sus Biblias en eso, en ese capítulo de Juan 8, y nos vamos al versículo 31. Antes voy a dar gracias. Señor, te queremos agradecer esta mañana por darnos nuevamente la oportunidad de estar reunidas a la distancia, Señor, para aprender de tu palabra. Queremos asimismo agradecerte todas las bendiciones que tú derramas en nuestra vida y pedirte, Padre, que la enseñanza que vamos a ver hoy, pues sepamos aplicarla a nuestro diario vivir. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a Juan 8, 31 al 36. Lo leo. Dice, el subtítulo es La verdad os hará libres. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él,
Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esto es lo que vamos a ver hoy. Podíamos titular el estudio como Jesús da libertad. Da libertad y la mantiene. Entonces vemos que a través de los siglos, pues el hombre siempre ha estado muy ocupado en encontrar la verdad, en distinguir lo bueno, lo malo, el propósito de su vida, el significado de su vida. Y ha habido muchos sistemas que han surgido. ¿Y qué pasa? Que luego surge uno más que tira al anterior. Así hemos estado constantemente durante años y siglos. Entre los últimos está el que el hombre con su propio raciocinio puede descubrir la respuesta, puede descubrir el significado de la vida. Por lo mismo, pues no siente una necesidad de Dios para nada, ¿verdad? Él sabe cuál es el significado de su vida, él sabe lo que tiene que hacer y siente que él puede solo. Y esto pasó en el siglo de las luces, del 1800, 1900, en el que la sociedad pues avanzó muchísimo en varios aspectos de la vida, ¿sí? Surgió la enciclopedia, se le dio muchísima importancia a la razón, se pretendía alcanzar la felicidad y pues todo giraba ¿Me regala alrededor un cafecito? Así frío como está. Esto cayó totalmente con los desastres que sucedieron en el siguiente siglo, en el siglo XX, con las dos guerras mundiales, con el holocausto, con el riesgo de una guerra nuclear, ¿sí? El hombre se dio cuenta entonces de que no podía encontrar la verdad absoluta y llegó la era relativista, en la que la verdad absoluta no existe, sino solo hay verdades relativas que se van moldeando con la sociedad, con la cultura, con la época, con las diferentes ideologías, con las costumbres del tiempo presente. Y ahí vemos lo mal que estamos, ¿no? Y la única verdad absoluta, pues es que no hay verdad absoluta. Todo está bien, todo está mal, dependiendo de las circunstancias. Y este nuevo sistema, pues es muy cómodo para la humanidad, ¿no? Ya que no quiere que nadie le diga lo que tiene que hacer, lo que está bien, lo que está mal, que le reprenda por su pecado. Y lo vemos en Jeremías 17:9. Vámonos al libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9, en el que dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y ahí mismo en Jeremías, pero ahora nos vamos al capítulo 13, versículo 23. Jeremías, capítulo 13, versículo 23, que dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también podréis vosotros hacer bien, estando habituados a hacer el mal. Estamos ahorita viviendo una época de la tolerancia. Todo está bien, todo se permite. Ahora es muy común oír, es que ahora así se usa, así se acostumbra, pero vemos que la Biblia
no está de acuerdo con eso, no nos enseña eso. Romanos 3:23. Romanos capítulo 3, versículo 23, que nos dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y el libro de Eclesiastés también, en el Antiguo Testamento, Eclesiastés capítulo 7, versículo 20, que dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eso nos está diciendo la Biblia. Además, asevera que sí hay verdad absoluta que se aplica a todos los tiempos y a todas las edades. Y eso está en Juan 14:6. Juan capítulo 14, versículo 6, donde Jesús nos está hablando y nos está diciendo. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y también en el libro de Hechos, Hechos 4, versículo 12, en donde nos está diciendo: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La Biblia rechaza la verdad relativista de hoy y el raciocinio del hombre del siglo XIX. Esas son sabidurías del mundo. Y vamos a Santiago 3:15. Santiago capítulo 3, versículo 15 dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. ¿Sí? La Biblia nos enseña que Dios es verdad, que Jesús es verdad, que el Espíritu Santo es verdad, que la Biblia es verdad y que su verdad es eterna. No va cambiando según las modas o las filosofías del mundo. Es eterna. Y vamos a ver, Dios es verdad en Salmo 31:5. Salmo 31:5. Dice: en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Luego vemos que Jesús es verdad. Juan 1:14. Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El Espíritu Santo es verdad. Juan 14:17. Juan 14, versículo 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero que vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. Y Juan también, ahora vamos al siguiente capítulo, Juan 16:13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que han de venir. La Biblia
La Biblia es verdad. Segunda de Timoteo 2:15. Segunda de Timoteo 2:15, donde dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Ujú. Y su verdad es eterna. Salmo 117:2. Salmo 117:2. Porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre, y no cambia. Salmo 119:89. Salmo 119:89. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. ¿Quién nos está diciendo todo eso? Y Dios quiere que el hombre tenga su verdad también. Juan 17:17. Juan 17:17, en donde dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y la salvación viene por fe en la verdad. Ujú. Segunda de Timoteo 2:25. Segunda de Timoteo 2:25 dice: que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Mm? Y segunda de Tesalonicenses 2:13. Segunda de Tesalonicenses 2:13. Pero nosotros debemos siempre dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y fe en la verdad. Ujú. Los creyentes, los cristianos, conocen la verdad. Los no creyentes no la conocen. Vamos a ver, los cristianos conocen la verdad en Primera de Timoteo 4:3. Dice: eh, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Bueno, vemos cómo los no creyentes no conocen la verdad, y vamos al siguiente capítulo, 2 capítulos más de Primera de Timoteo 6:5, donde nos dice: disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. No conocen la verdad y se oponen a ella. Segunda de Timoteo 4:4 dice: y apartarán de la verdad al oído y se volverán a las fábulas. Los cristianos adoran a Dios en verdad. Están comprometidos con la verdad. Obedecen la verdad. Aman la verdad. Hablan de la verdad en amor. Caminan en la verdad. Esa verdad es su fuente y pilar. Y esa verdad es el apoyo y la firmeza en la que estamos.
Vamos a ver Juan 4, 23 y 24, donde vamos a ver los cristianos adoran a Dios en verdad. Juan 4, 23 y 24 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Están comprometidos con la verdad. Proverbios 23, 23. Proverbios 23, 23 dice, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Obedecen la verdad. Primera de Pedro 1, 22. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Vamos a ver cómo también aman la verdad, amamos la verdad. Segunda de Tesalonicenses 2:10. Segunda de Tesalonicenses 2:10 dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Hablan de la verdad en amor. Efesios 4:15. Efesios capítulo 4, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Caminan en la verdad. Salmos 26, 3. Vamos a leer 2 y 3. Escudriñame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Esa verdad es nuestra fuente y pilar. Primera de Timoteo 3:15. Primera de Timoteo, capítulo 3:15. Aquí vemos lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. También es apoyo y firmeza. Primera de Timoteo 6:20. Primera de Timoteo 6:20 dice, oh Timoteo, guarda lo que te he encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Jesús es el que da y nos mantiene en libertad. Por eso el título del estudio es Jesús da libertad y también mantiene esa libertad. Ese es el tema que estamos viendo hoy. Y Jesús lo dice solo 6 meses antes de morir y con una continua oposición de parte de los judíos que tenían los planes hasta de matarlo. Juan 7:19. Juan 7:19 dice,
Jesús les está diciendo, ¿no os dio la ley Moisés y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Y ahí mismo, ahora el versículo 25 dice, decían entonces unos de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarle? ¿Sí? Aunque unos sí creían en él, como vemos en Juan 8:30, como hemos visto en los estudios anteriores, esa pequeña parte que sí creía en él, y el 8:30 nos lo dice. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Jesús quería explicarles cómo asegurarse de que esa verdad se transformara en salvación y en libertad. ¿Libertad de qué? Ellos decían, no hemos sido esclavos. A ver, libertad del pecado, libertad de Satanás, libertad de la muerte y del infierno. Jesús explica el camino a la libertad. Les explica la falsa libertad y la promesa de libertad. Entonces vamos a ver como punto número 1, el camino a la libertad. Vamos para esto a Juan 8:31 y 32, que son los primeros versículos del estudio que estamos viendo hoy. Y repito, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. La verdadera libertad viene creyendo en Cristo. Creer es el primer paso, pero no nada más es quedarse ahí, lo cual sería muy peligroso. También los demonios creen y tiemblan, ¿verdad? Sino es creer en Cristo y aceptarlo totalmente. No como muchos habían creído, entre comillas, pero que en realidad no estaban amando a Jesús. Estaban como hijos del diablo, así les llega a decir Jesús. Estaban rechazándolo, blasfemándolo e incluso planeando matarlo. Vamos a verlo en Juan 8:34, como no podemos quedarnos nada más en creer. Juan 8:34 dice, Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Luego en el versículo 42 del mismo Juan 8, vemos cómo no estaban amando a Jesús. Juan 8, versículo 42 dice, Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Luego vamos al versículo 38, donde muy fuerte les dice que son como hijos del diablo. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y el versículo 41, de ahí mismo, dice, vosotros hacéis las cosas de vuestro Padre. Entonces ellos le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un Padre tenemos, que es Dios. Pero vemos en el versículo 44 lo que les dice. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira,
de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. También vemos cómo estaban rechazándolo en los siguientes versículos 45 y 46. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Incluso blasfemándolo en el versículo 48. Respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Y planeaban matarlo. Los versículos 37 al 40 dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las cosas de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Atravesando por en medio de ellos, se fue. No todo es creer para la salvación. No nada más es creer. Juan 2, 23 al 25. Juan capítulo 2, versículos 23 al 25, dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Claro, Jesús conoce perfectamente lo que tenemos realmente en nuestro corazón. Y Juan 6:66, donde vemos que dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Sabemos que eran muchos los que le seguían, pero muchos le seguían por razones equivocadas, no porque realmente tuvieran un corazón dispuesto a seguirle. Y les pasaba lo que la parábola que vamos a ver ahorita de Lucas 8:13. Lucas capítulo 8, versículo 13. Sí, vamos a Lucas 8:13 en esta parábola del sembrador y nos está hablando en el versículo 13. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Pablo, como vamos a ver ahorita en 2 Corintios, Pablo nos exhorta a examinarnos a nosotros mismos. Realmente cómo estamos. Realmente estamos creyendo en Jesús, en todo lo que eso implica. Estamos siguiéndolo en obediencia y en amor. 2 Corintios 13:5. Aquí nos dice, 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis que a vosotros mismos que Cristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados?
y Santiago. Vamos a Santiago 2, 17 al 20. Santiago 2, 17 al 20. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y el versículo 19 de Santiago, que dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿Sí? Los demonios también creen. Juan habló de ellos. Primera de Juan 2:19. Primera de Juan, y atrás, 2:19, en donde nos dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, ¿sí? Aquí la primera característica es que le pasó lo que a tantos discípulos que le seguían y que finalmente lo abandonaron. Aquí dice, la primera característica es que se desvían de la congregación de los fieles. La segunda es que pretenden arrastrar a muchos con ellos, ¿sí? Yo me salgo, yo me voy y vente tú también acá conmigo, ¿sí? Si hubieran permanecido, dice, hace hincapié en la perseverancia. Aquellos que en verdad han nacido de nuevo, se mantienen firmes en la fe, en la comunión, en la verdad. La prueba más fuerte de un cristianismo verdadero es eso, es esa perseverancia, esa resistencia. No estás brincando de aquí para allá en otras cosas. El creer para salvación tiene 3 elementos: conocimiento, aceptación, o sea, reconocimiento, confianza y apropiarse de Jesús como Salvador. Recordemos que nos dice Hebreos 11:1, tan bello versículo que habla de la fe. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe verdadera no se basa en hechos empíricos, en que lo compruebo, sino en la seguridad de Dios. Esa fe es un regalo de Dios y tiene estos 3 elementos: entender, seguridad y convicción. Donde intelecto, emociones y voluntad toman a Jesús como Salvador y Señor. ¿Sí? Muchos ejemplos se citan con convicción y compromiso. Y vemos que el segundo punto, la verdadera libertad, viene, como vimos, creyendo en Cristo y continuando en su palabra. Juan 8:31, la segunda parte del versículo. Juan 8:31b, en donde nos dice, si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Los discípulos tienen la palabra como algo esencial en su vida. Lo vemos en Juan 14:15. Juan 14, versículo 15, donde nos dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y mismo Juan, ahora nos vamos 14, pero los versículos 23 y 24,
que dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Y el siguiente capítulo de Juan también, Juan 15, versículo 10. Juan 15, versículo 10 nos dice, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y ahí mismo nos pasamos al versículo 14, donde dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y ahora nos vamos a la primera carta de Juan. Primera carta de Juan 3:24. Primera de Juan 3:24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Dios permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Y ahí mismo en Primera de Juan, una hojita después, capítulo 5, versículo 3. Primera de Juan 5, 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Sí? No hay ninguna contradicción entre aceptar a Cristo como Salvador y obedecerlo como Señor. Salvador y Señor van juntos. Y vemos cómo nos habla de discípulos. Y discípulo quiere decir, viene de aprender de un líder. Y vemos que había discípulos con Juan el Bautista, había discípulos con Moisés, había discípulos con Pablo. Vamos a Mateo 11, versículo 29. Mateo 11, 29 dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Ahora vamos a Mateo 9:14, donde vamos a ver que había discípulos de Juan el Bautista. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan, diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Vemos también en Moisés, en Juan 9:28. Juan 9:28 dice, y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Luego vamos a ver a Pablo en Hechos 9:24 y 25. Hechos 9:24 y 25 dice, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Todos los cristianos son discípulos, pero, aquí hay un pero, no todos los discípulos son cristianos. Juan 6:66. Juan, capítulo 6, 66. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás
y ya no andaban con él. Y primera de Juan 2:19. Vámonos a primera de Juan 2:19. Dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. El verdadero discípulo se apega a la palabra y entiende lo que es ser congruente. No nada más sabe, sino que su vida es congruente con lo que Dios le ha enseñado, le ha mostrado. Vamos a Santiago 1:22. Santiago, capítulo 1:22 dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. El verdadero creyente, el verdadero cristiano, el discípulo, son hambrientos de la palabra de Dios. Primera de Pedro 2:2. Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Sí? Tienes esa hambre de conocer qué quiere decir de Dios este día, hoy, qué me quiere decir. Tenemos hambre por ir a la palabra. Salmo 119:97. Salmo 119:97. Oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Y también el Salmo 119, versículo 72. Mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Luego, el punto 3. La verdadera libertad viene de conocer la verdad, como nos lo dijo en Juan 8:32, la primera parte, y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. Ese conocer la verdad es inevitable consecuencia de creer y obedecer. Juan 1:17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y Juan 14:6. Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero ¿qué pasa? Que el hombre moderno ya no busca la verdad. Ya no busca la verdad absoluta. Juan 18:38. Juan 18:38. Dice, y dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. ¿Sí? El hombre moderno que no busca ya la verdad se queda en la ignorancia y en la desesperación. Y sabemos que el Espíritu Santo nos enseña la palabra y la revela al hombre. Nos enseña la palabra en 1 de Juan 5:6. 1 de Juan dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y como les decía, la revela al hombre. Juan 17:17.
En Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y el punto 4, la verdadera libertad nos hace libres. Y nos lo dice en la segunda parte del versículo 32 de Juan 8. Y la verdad os hará libres. Creer, obedecer y conocer nos hace libres espiritualmente. ¿Libres de qué? Libres del engaño de Satanás. Libres de condenación. Libres también de juicio. Libres de ignorancia. Libres de muerte espiritual. Libres de pecado. Y vamos a verlo en Juan 17:15. Libres del engaño, aquí. Juan 17:15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Libres de condenación en Romanos 8:1. Romanos 8:1. Ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Libres de juicio. Juan 3:18. Juan 3:18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Libres de ignorancia. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Libres de muerte espiritual. Juan 8:51. De cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Libres del pecado. Juan 8:34. Jesús les respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y Romanos 6:18. Romanos 6:18. Y libertados del pecado, y vinisteis a ser siervos de la justicia. Y en mismo Romanos 6, pero ahora versículo 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. De ese pecado vino Jesús a salvarnos. Lucas 19:10. Lucas 19:10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a ver, también Lucas, capítulo 4, versículo 18. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Y muy bello versículo ahorita el que vamos a ver de Gálatas. Gálatas 5:1.
Gálatas capítulo 5, versículo 1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Bueno, vemos que también Jesús les habla de esa falsa libertad. Esa falsa libertad la vemos en Juan 8, 33 y 34, donde ellos le dicen, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Ciertamente no estaba hablando de la esclavitud física, como ellos creían, ¿no? Que si de Egipto, Asiria, Babilonia, del Imperio Medo-Persa, de Grecia, de Siria, de Roma, se creían libres por ser descendientes de Abraham. Pero Jesús no estaba hablando ni de raza ni de identidad. Jesús estaba hablando de un estado permanente de fracaso y no se estaba refiriendo a una circunstancia específica. Se refiere a que eran esclavos de sus pasiones y de sus debilidades. Vamos a Romanos 2, 28 y 29. Romanos 2, 28 dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. ¿Sí? Vamos a ver, segunda de Pedro 2:19. Segunda de Pedro 2:19, les promete libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Un esclavo es contratado por otro y no tiene chance, no tiene oportunidad de zafarse de esa esclavitud. Tito 3:3. Tito 3:3. Porque también nosotros éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles, aborreciéndonos unos a otros. Veo, ¿verdad? Sin poder zafarse de esclavitud. Pero sí hay una manera de salir de esa esclavitud. Y esa manera de salir de esa esclavitud es Cristo. Y ya no estar bajo, ya no tener al pecado como nuestro amo. Romanos 6:14. Romanos 6:14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Y ser libres a seguir a Dios y su justicia. Romanos 6, pero ahora el versículo 22. Romanos 6, 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y Primera de Pedro 2:16. Primera de Pedro 2:16 dice, como libres
pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Y ahora tenemos esa promesa de libertad. Juan 8, 35 y 36. Juan 8, 35 y 36. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. El hijo tiene derechos permanentes en casa. Los esclavos no lo tienen. Y los judíos perderían sus privilegios como pueblo de Dios. Solo los que reciben a Cristo como hijos de Dios son hijos de Dios. Juan 1:12. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Romanos 8:14. Romanos capítulo 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y Gálatas 3:26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y Gálatas, el siguiente capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y primera de Juan 3, 1, 2. Mirad, cuál amor os ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Sí? Esta promesa es gloriosa, ¿sí? Qué grande noticia, como un hijo de Dios, un hijo en su casa. Vamos a ver el versículo 36, donde nos vuelve a decir, así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres, ¿sí? Él tiene autoridad de liberar de la esclavitud del pecado a los que confían en Él, libres de la ley del pecado y de la muerte. Romanos 8:2. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y además, como si esto fuera poco, nos adopta en casa del Padre. Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Sí? Y nos pasa de esclavos a hijos. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Qué más podíamos necesitar? ¿Qué más podíamos pedir, verdad? Todo esto nos da. Jesús nos da libertad y sabemos que conocer la verdad es lo que nos hará libres. Y la Biblia nos enseña que Dios es verdad, que el Espíritu Santo es verdad, que la Biblia es verdad y que su verdad es eterna. Uh-huh. Y Dios quiere que el hombre, que toda la humanidad conozca su verdad. Y que sabemos que la salvación pues viene por fe en la verdad. Los cristianos, como vimos, conocen la verdad, adoran la verdad, están comprometidos con la verdad.
obedecen, esa palabra que tanto trabajo nos cuesta, obedecen la verdad, aman la verdad, caminan en la verdad. ¿Por qué? Porque es su apoyo, es su firmeza, es su pilar. Vimos que Jesús da y mantiene esa libertad del pecado, esa libertad de Satanás, esa libertad de la muerte, del infierno. Jesús, como vimos, explica el camino a la libertad. La libertad viene creyendo en Cristo, amándolo, no como hijos del diablo, como vimos que eran todos aquellos, ¿verdad? Rechazándolo y blasfemándolo. No, vimos como Pablo nos exhorta que nos examinemos a nosotros mismos, realmente cómo andamos. Necesitamos creer, confiar, aceptar, apropiarnos de Jesús como Salvador y hacerlo nuestro Señor, no nada más nuestro Salvador, que sea el Señor de nuestras vidas, ¿sí? Creyendo en Cristo, continuando en su palabra. Sabemos que el Espíritu Santo es el que nos va mostrando todo eso, nos hace libres realmente, espiritualmente. Vimos que había una falsa libertad, ¿verdad? Como los judíos creían que por hacer sus buenas obras ellos ya estaban muy bien, por cumplir la ley perfectamente ellos ya estaban, cuando por dentro tu corazón no es así. Y vimos como solo hay una manera de salir de esa esclavitud y esa manera de salir es Cristo y ya no ser pecados del esclavo, no, sino ahora ser realmente libres en Cristo, ¿sí? Libres de seguir a Dios, libres de seguir su justicia. Y cómo tenemos esa promesa de libertad, ¿sí? Solo quien recibe a Cristo y lo recibe como su Señor y Salvador son los hijos de Dios, ¿sí? Y vimos como Él tiene esa autoridad para liberarnos del pecado, a los que confían en Él. Ujú. Y cómo nos adopta en casa del Padre. Y es muy bonito eso que vimos al final, cómo pasamos de ser de la posición de esclavos, pasamos a la posición de hijos, ¿sí? Pues ese es el estudio, chicas, que compartimos el día de hoy. Espero que no nada más se quede en oírlo, sino que realmente, como vimos que Pablo nos exhorta a que nos examinemos, ¿no? Realmente tenemos a Cristo en nuestro corazón, realmente lo estamos haciendo, no nada más nuestro Salvador, sino nuestro Señor, Señor de nuestras vidas, o seguimos con nuestro yo queriendo hacer lo que a mí me parece que está bien, lo que yo creo que es conveniente, y no dejamos que Él tome las riendas de nuestra vida. Y voy a dar gracias. Señor, te queremos agradecer pues la gran enseñanza que nos has mostrado esta mañana al darnos a entender que realmente contigo somos verdaderamente libres, Señor. Libres de la esclavitud del pecado, libres del mundo de Satanás, Señor. Gracias porque tú nos has dado esa libertad. Y queremos decirte, Señor, que pues no queremos que únicamente seas el Salvador de nuestras vidas, sino que realmente seas tú nuestro Señor, el dueño de nuestro corazón y que esté en nuestro corazón el querer siempre obedecerte, el querer seguir todas tus enseñanzas y que nos des el poder para obedecerte, Padre. Gracias te damos por esta enseñanza. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, chicas, pues ahora creo que le vamos a cantar a Vero.